Estimados participantes, un saludo cordial. Eh, Quisiera corroborar si me escuchan adecuadamente. Sí, se Sí, señor. escucha, gracias. Muy bien, en este momento tenemos 47 participantes y podemos ya dar inicio a esta primera sesión sincrónica que sirva a su vez de lanzamiento del diplomado en enfoque, equidad y determinantes sociales en salud. Entonces, para poder arrancar, particularmente me presento, mi nombre es Erwin Hernández, no voy a presentar mis credenciales, pero simplemente mencionarles que pertenezco al Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana y también tengo el rol de coordinador académico del campus virtual de salud pública de la Organización Panamericana de la Salud, Nodo Centro, Colombia. Antes de iniciar, de manera oficial, a nombre de la doctora Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud para Colombia, también de la doctora Mónica Padilla, consultora en sistemas y servicios de salud, y de manera conjunta, las cuatro universidades que conformamos este campus virtual, Universidad de Antioquia, Universidad del Norte, Universidad Libre de Cali y Universidad de La Sabana, les damos la bienvenida oficial a este diplomado en enfoque, equidad y determinantes sociales en salud. Este es un diplomado que de manera habitual, como lo mencionaré a lo largo de la presentación, se ha diseñado para poder responder y entender lo que es ese concepto de equidad y también lo que es esa conceptualización, pero también la llevada a o trasladar a la acción lo que son esos determinantes sociales en salud. Para eso se ha diseñado este proceso formativo para poder acompañar y entender esta dinámica. Son 5 módulos y cada módulo tiene contemplada una sesión sincrónica para poder avanzar y eventualmente de pronto les pido excusas si escuchan ruido de fondo, a veces son correos que llegan de algunos participantes que tienen algunos inconvenientes. Sin embargo, a veces esos inconvenientes de ingreso eh, particularmente se subsanan cuando la mayoría de los participantes, un número importante, ha ingresado. Y debido al desarrollo de la sesión, no puedo estar respondiendo en este momento solicitudes adicionales, sino solo estar concentrado en esta sesión. Pues bien, para poder arrancar esta primera sesión, es una sesión corta, no es muy larga, las sesiones posteriores tienden a ser un poco más largas, pero pues tampoco son tan extensas, ya que el tiempo destinado promedio para las sesiones sincrónicas es de aproximadamente 60 a 90 minutos. En algunas oportunidades, algunas sesiones se han extendido hasta los 120 minutos, pero no derivado esto no es derivado del conferencista, sino derivado de los participantes. ¿Por qué? Porque hay eventualmente un grado de interacción o un grado de preguntas de manera importante. Esta sesión inaugural particularmente está contemplada para ser abordada en un tiempo máximo de 45 minutos. Eh, la sesión de hoy se va a enfocar en 4 elementos. Primero, justificar el por qué se desarrolla este diplomado en el entorno colombiano. Luego, contar lo que es el campus virtual, contar el por qué 4 universidades en conjunto con la Organización Panamericana y en conjunto con el campus virtual de salud pública hemos decidido avanzar en este tipo de iniciativas. Luego hablaremos del curso y finalizaremos con preguntas y comentarios. Para poder iniciar, hay una justificación importante que se destaca en un proceso de una tesis doctoral que se realizó en el año 2017-2018, que fue la sustentación. Se destaca la importancia que tiene para Colombia esta formación en atención primaria y determinantes sociales con el objetivo de resolver los problemas y necesidades en salud de la población. Se entiende, y dentro de esta conceptualización, incluso se resalta la relevancia que tiene el recurso humano para poder avanzar. No obstante, no es el único componente.
ya que erróneamente, y esto es importante que ustedes lo puedan comprender a lo largo de este desarrollo, se pretende o algunos perciben que el tener o el incrementar el talento humano simplemente sin el resto de alternativas u opciones, una serie de factores que ustedes van a ver, se pretende o se cree que se van a solucionar todos los problemas y necesidades. El talento humano solo subsana o responde a uno de esos componentes, pero de manera importante, el entender esa complejidad de lo que significa la salud y enfermedad es lo que nos trae a este diplomado. Pero este elemento conceptual o este referente que conceptualiza y particularmente integra estos diplomados que ustedes van a ver, porque no es solo uno, ustedes se inscribieron a este, pero cae la posibilidad a futuro de que se inscriban a otros diplomados, tiene un punto y una justificación relevante. Y no es un tema que se haya hecho consecuencia del proyecto de reforma, sino como ustedes verán, es un proyecto que viene estructurado de casi 12 años de trabajo para poderles traer a ustedes este diplomado. Lo primero que hay que mencionar es que Colombia, un país de 52 millones de habitantes, es un país con diversidad étnica cultural. Diversidad étnica, consecuencia de la colonización española, la población indígena amerindia que ya estaba en este país y la población migrante afrodescendiente. A partir de eso y también de las características también climáticas, geográficas que tiene el país y la combinación de estos elementos, pues justifican esta diversidad étnica y cultural. Asimismo, es un país, por donde ustedes lo quieran mirar, que aparte de esta diversidad étnica cultural, también es un país con diversidad en sus pisos térmicos, también en sus condiciones geográficas. Es un país que, desde el punto de vista amplio, y algunos estamos convencidos de eso, es muy importante seguir trabajando articuladamente para poder brindar lo mejor de cada uno de nosotros y responder a estas necesidades de la población. Asimismo, un detalle importante, y esto es un hito fundamental, independientemente que estemos a favor o en contra, es un país que, pues, hace algunos años firma un proceso o avanza en un proceso de paz que también dio un giro en la forma de entender esas características. Y esto lo menciono porque particularmente desde la universidad, en conjunto con algunos aliados, hemos podido ingresar a algunos territorios que antes no lo habíamos podido hacer. Quien les habla ha tenido la posibilidad de conocer de primera mano. Me gusta mucho el trabajo de campo y con este proceso hemos podido entender situaciones que antes como saludistas no habíamos visto o no teníamos la posibilidad de acercarnos a esa dinámica. Sin embargo, y un elemento fundamental importante que debe aclarar, es que Colombia, a pesar de la belleza que acabamos de mencionar en dicha argumentación, es considerado el segundo o tercer país más inequitativo del mundo. No lo digo por una sola fuente, sino por tres, por lo menos, que determinan que son los países más inequitativos. Y esa inequidad se refleja, por ejemplo, en el perfil epidemiológico, donde, por ejemplo, en Colombia, la principal causa de enfermedad está relacionada con las enfermedades crónicas no transmisibles, ese en el consolidado, en el agregado. Pero cuando uno va a las regiones más apartadas y vulnerables, seguimos presentando enfermedades del grupo uno, enfermedades nutricionales, materno-perinatales y enfermedades infecciosas. En el centro encontramos enfermedades del grupo 2, crónicas degenerativas y cáncer, pero eventualmente también por las características que tiene el país, tenemos enfermedades tropicales y asimismo enfermedades o eventos relacionados con el conflicto armado que se ha ido, digamos, incrementando en su tiempo. Esto genera o permite concluir la importancia de avanzar y de formarse para particularmente integrar o intentar avanzar en resolver estas desigualdades. Y esa es una justificación fundamental de este proceso formativo. Esto ya lo mencioné. Y dentro del punto fundamental, el talento humano ocupa un rol importante, pero no es el único.
porque si el talento humano fuera el único, pues incrementaríamos la formación de personal sanitario para responder a las necesidades. Pero, por ejemplo, la ausencia de agua o la pobreza no se soluciona del todo con el talento humano, pero el talento humano es fundamental y es un motivo por el cual ustedes están ingresando a este proceso formativo. Asimismo, dentro del contexto, cabe destacar algunas características. Pido excusas porque eventualmente este tema puede llegar en este momento a ser un poco complejo debido a que estamos en discusión de reforma, pero es un discurso que nosotros hemos tenido. Y un detalle importante que ustedes han visto en el proceso de la reforma es que se ha destacado el tema de la atención primaria como eje principal y se considera como una estructura salvadora. No obstante, y un detalle fundamental que quiero mencionar es que la atención primaria no requiere una reforma, y esto es importante mencionarlo, porque la atención primaria ya está estructurada en el marco normativo precisamente para solucionar una serie de vacíos e inconvenientes que tiene el sistema de salud. El problema es que muy pocas personas en el país comprenden realmente lo que es atención primaria, entre ellos tomadores de decisiones, porque se asume que la atención primaria es primer nivel, cosa que no es cierta. Se asume que atención primaria es ir a la comunidad, pero desde el punto de vista amplio, la atención primaria tiene dos expresiones operativas. Una a nivel hospitalario, que integra a la comunidad, que se conoce como redes integradas de servicios de salud, y otra a nivel comunitario, que también integra el hospital, que se conoce como atención primaria orientada a la comunidad. Y bajo esa dinámica, el ir hasta las casas estaría en el tema de redes, no en el tema de atención primaria orientada a la comunidad. Solo por ese paradigma es que se comprende que particularmente todavía le falta al país para entender lo que es atención primaria. Pero, sin ir un poco más allá, digamos, entrándome en el proceso, este cambio que ha tenido el país, y esto es importante mencionarlo, dejando al lado distintas posturas políticas, un hito fundamental en relación, en el reconocimiento de ese derecho fundamental, como veremos en la próxima sesión sincrónica, derecho fundamental a la salud, tuvo un hito en la Constitución de 1991. En ese momento, los constituyentes, proceso pues derivado del reconocimiento y de un proceso de paz con el M-19, la séptima papeleta, si ustedes recuerdan, que si no, digamos, lo han podido revisar en distintas lecturas. La constituyente del 91 quiso promover en Colombia lo que era un Estado social de derecho. Y a partir de dicha premisa, un Estado social de derecho es un Estado en el cual se favorecen y se defienden los derechos humanos, y entre ellos se destacan los derechos fundamentales y en donde se establecen mecanismos para defender dichos derechos. La salud no se consideró como un derecho fundamental. Esto es un elemento importante y es un hito fundamental que es importante entender. No se concibió como derecho fundamental, sino se concibió como un derecho prestacional subjetivo. Posteriormente, se concibe como un derecho fundamental. Y es allí es donde entran los determinantes, y es un cuestionamiento importante para justificar el por qué los determinantes tienen una conexidad directa con ese derecho fundamental. Pero no me voy a centrar en eso porque estaría siendo un spoiler de la sesión número 2, en la cual vamos a hablar principalmente de la salud como derecho y la relación entre el derecho fundamental y los determinantes sociales. Sin embargo, a pesar de que la ley 100, porque pues es consecuencia, y esto es muy importante, y tenemos un libro publicado al respecto entre tres universidades, en el donde se reconocen 30 años de la Constitución del 91, la Ley 100 de 1993 es consecuencia de la Constitución del 91, precisamente por esas características y elementos. Lo que pasa es que a veces políticamente le han atribuido a algunos autores o algunos congresistas, pero en términos específicos y reales, porque entrevistamos a algunos constituyentes, Aida Bella, por ejemplo, y Navarro Wolf, se explicó las características ya en un entorno más académico y no tan político. Y esa ley 100 quiso enfocarse o estructurarse mediante mecanismos, un modelo de salud que fuera integral, solidario y universal. Dicho de otra manera, para intentar subsanar esas desigualdades que tenía el país, intentando avanzar en equidad y en un modelo de atención integral. Sin embargo, y no me voy a tener en esto porque pues puede llegar a ser
objeto de otra clase que puede ser demasiado larga, el sistema de salud con el tiempo, y tiene muchas fallas, pero no son las que se muestran desde el ámbito político. Inclusive una de ellas, que voy a mencionar, aquí abro el paréntesis, es que la ley 100 o la estabilidad financiera depende de la estabilidad financiera del país. Cuando el país entra en recesión económica, el sistema de salud tiende a verse vulnerado o afectado. Esto es un detalle importante dentro de un modelo neoliberal. Es una falla muy importante que economistas de la salud han identificado. Pero un detalle fundamental bajo este proceso es que, a pesar de la crisis del 97, la crisis económica, el país ha podido responder. Pero los problemas grandes para justificar este abordaje de la atención primaria y los determinantes sociales es que nuestro modelo se ha enfocado en la curación. Y al enfocarse en la curación, se enfoca en la enfermedad. En esto, el modelo predictivo, preventivo y resolutivo tiene un punto muy importante. Nota al margen. La curación hace parte también de la prevención secundaria y terciaria. O sea, digamos que más allá de determinar que vamos a quitar el modelo curativo por un modelo preventivo, digamos que conceptualmente también tiene errores, lo que podríamos decir es un modelo predominantemente curativo o un modelo de prevención completamente integral, en donde se incluye la curación, donde se incluye el tratamiento oportuno, porque esos son elementos que son fundamentales para responder a las necesidades. Pero al enfocarse en la enfermedad se dejan de lado el resto de condiciones que explican la salud y la enfermedad de las personas. Entonces, el segundo problema del sistema de salud es que se enfoca en la enfermedad. Y de acuerdo, como ustedes verán en la siguiente clase, la enfermedad o el hospital solo responde a un porcentaje en particular en la salud y enfermedad de las personas. Igualmente se enfoca en el hospital. Digamos que ahí estaríamos hablando en este primer y segundo componente. Es súper especializado en este país y esto no es invento de algunos autores, pero por ejemplo el CENDEX de la Javeriana ha determinado que Colombia tiene más especialidades y subespecialidades de forma comparativa con otros países del mundo. Aquí se han inventado o hemos creado mejor otras especialidades que en otros lugares no se necesitan, y eso disminuye la capacidad resolutiva e incrementa la fragmentación de la atención. ¿Por qué? Porque necesito a un ultra mega especialista que se va a enfocar en un solo problema y devolverlo a ese médico de atención primaria para que atienda, digamos, el proceso, incrementa las desigualdades, incrementa el proceso. Y esto particularmente no tiene que ver con un tema de aseguramiento, tiene que ver con un tema de prestación y de formación. También el mercantilista, no nos digamos mentiras, y esto también es posiblemente para mí en este diplomado uno de los principales desafíos, porque aquí lo que interesa es quién se queda con el mayor porcentaje de recursos. Y en esto tenemos a las aseguradoras, y no nos digamos mentiras, también a los prestadores, pero también al personal sanitario, porque tampoco es un secreto que algunos profesionales sanitarios, dependiendo de la formulación, les conviene más la consulta particular o pueden obtener posibles bonificaciones por la formulación de medicamentos. Esto no es un secreto, pero esto es muy importante determinar realmente qué es lo que interesa, la atención o eventualmente esa mirada mercantilista. No quiero decir que no es justo que los distintos actores tengan que ganar, pues claro, porque merece ganar por un trabajo completamente digno, pero no a expensas de la enfermedad. ¿A quién le interesaría particularmente o quién ganaría con la enfermedad versus la salud? La salud no es tan cuantificable. Y un detalle importante desde la revisión de la literatura es que las actividades preventivas no incrementan la expectativa de vida. O sea, por hacer actividades preventivas no voy a vivir más, pero voy a vivir mejor. Y esto es lo que está establecido en la literatura. Y bajo eso, digamos que de pronto el cuestionamiento importante es que no se ha cuantificado tanto ese beneficio desde el punto de vista económico. En cambio, la enfermedad es rentable. Y esto hay que decirlo, y hay que disminuir esas características. Y como último problema, grosso modo, es implementado según los intereses de varios actores y en donde los organismos de control han sido insuficientes para cumplir lo que dice la normativa. Ante esto, un ejemplo particular, yo siempre lo hago con estudiantes de maestría de distintas regiones del país. Les entrego la ley 100, quito cualquier cosa que haga sospechar que es la ley 100 y me dicen, profe, esa es la reforma que necesitamos. Y les digo,
Si es la que necesitamos, ¿por qué no funcionó? Porque estamos pensando en un proceso de reforma. Y es donde uno empieza a identificar distintos actores que ayudan, dejando al lado cualquier sector político. Cuando uno ya empieza aquí a recapitular, este marco normativo es muy importante entenderlo para lo que viene, la reforma, que sí o sí va a llegar por el marco de lo que se está dando, o particularmente por partidos de oposición que están haciendo una posible contrarreforma. Es importante entender ese marco normativo también para justificar con argumentos qué es lo que eventualmente está ocurriendo. Entonces, como mencioné, los principios de la Ley 100 fueron principios que se enfocaron en la integralidad, la solidaridad y universalidad. Entonces, integralidad, que particularmente los principales elementos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación estuvieran incluidos. Solidaridad, quienes tenían capacidad de pago, ayudan a quienes no tienen capacidad de pago, y eso ya es insuficiente. Ahí estamos hablando en algunos componentes de equidad, y la universalidad es para todos, entre paréntesis, porque hay unos regímenes especiales que romperían esa definición de universalidad, inclusive no deberían existir. Un detalle, y aquí abro el paréntesis, es que uno de los regímenes que casi no funciona es el de magisterio, y el texto de la reforma no busca modificarlo, es uno de los regímenes que más inconvenientes ha demostrado en su funcionamiento. Pero, pues más allá de esto que estoy mencionando, un error fundamental que tuvo la ley 100, y esto ha sido reconocido por varios actores, es que la salud pública no fue incluida. Y se pensó que todo estaba enfocado en la prestación de los servicios, prestar servicios, mirada hospitalaria, y todo lo que está por fuera del hospital, pues digamos que podría ser considerado como una costura, como algo secundario, algo irrelevante. Y el ejemplo de esto lo tuvimos hace un par de años, en la pandemia por COVID-19. A pesar de que el país pudo haber avanzado y salimos adelante, y a pesar de eso hubo varios fallecidos, varias muertes, tanto en el personal sanitario como en la población. Particularmente pudimos llegar hasta el otro lado. Sin embargo, cuando uno compara el mecanismo de otros países, en otros países fueron salubristas los que establecieron distintas intervenciones y abordajes para responder, y casi que la salud pública se volvió de moda en general en el mundo. Aquí en Colombia no tanto. Aquí en Colombia emergieron otros actores que particularmente tomaron el liderazgo, pero no fueron salubristas. Aquí particularmente la salud pública no es tan reconocida con otros territorios, pero esto viene heredado desde la Ley 100 de 1993. Posteriormente, y a partir de dichos elementos, llega la primera reforma a la Ley 100. La Ley 100 ha tenido dos reformas, y esto es muy importante mencionarlo. La primera es la Ley 1122 del año 2007. Esta reforma prácticamente incluye la salud pública. 14 años después se dan cuenta, particularmente la integración, y esto también con base en la resolución de la Organización Panamericana de la Salud para responder a la iniciativa de salud pública para las Américas, y la formulación de 11 funciones esenciales en salud pública. Colombia, digamos que está rezagado en el proceso, y la reforma era necesaria para responder a esos elementos de acceso y cobertura universal. Y se determinaron algunos principios: rectoría, aseguramiento, financiación, prestación, y se crea el Plan Nacional de Salud Pública, el primer plan 2008-2011, que es un plan muy interesante, y también se destaca la importancia de la vigilancia y control. Este plan es tan interesante, pero tuvo un desafío fundamental. El desafío es que en un periodo de 4 años es muy complejo establecer medidas de impacto en salud pública, digamos que posiblemente encuentren resultados. Por ende, la salud pública se mira a largo plazo. Por este motivo y por otros, es que llega la segunda reforma de la Ley 100. O sea, al incluir la salud pública, nos dimos cuenta que también teníamos que mejorar la forma de prestación de servicios. Y en esta segunda reforma, que es la Ley 1438 del 2011, se determina que la atención primaria debería ser el eje principal del sistema de salud. Claro, hoy estamos diciendo que se necesita una reforma para la atención primaria, pero esto está desde hace 12 años. El problema, como lo estoy mencionando, es que no hay una conceptualización ni comprensión por la mayoría de la población ni personal sanitario de lo que es la atención primaria en salud. Todavía se sigue, como estaba destacando en mi argumento previo,
que es primer nivel de atención, y eso no es atención primaria en salud. No voy a centrarme, de pronto esta es la única sesión que voy a hablar del tema, porque para eso tenemos un diplomado en atención primaria, en donde se busca particularmente profundizar y comprender muy bien en esa mirada operativa, porque la atención primaria, y también es otro error, tiende a ser romántica, retórica o teórica, como algo ideal, pero cuando le pregunto, digo, ¿y eso cómo lo traduzco en la realidad? Entonces, cuando algunos actores empiezan a patalear o a patinar en el proceso, pero bajo eso, como mencioné, hay dos formas operativas de llevarla a cabo y tienen nombres particulares. Un detalle importante, y es que esta segunda reforma destaca un elemento fundamental: la importancia de las enfermedades prevalentes, las enfermedades crónicas, las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, la cultura autocuidado. Esto tampoco es menor, porque bajo la mirada del sistema, también un error importante que tuvo la Ley 100 de 1993 fue generarle a la población esa mirada paternalista de salud y enfermedad. Si yo me enfermo, papá Estado es el que me llega a responder, pero deja de lado esa importancia de la cultura de autocuidado, ese determinante, porque es un determinante de la salud, que va a explicar el 40% por lo menos del proceso de salud y enfermedad, y es un eje fundamental de la atención primaria. En otras palabras, en la medida de lo posible, las personas también tienen que poner de su parte, porque eventualmente, y por la carga de la enfermedad, por el predominio de las enfermedades crónicas, pues va a llegar a un punto en el que los sistemas van a ser insostenibles, y esa es la discusión que se tuvo con la OPC. La OPC no se puede actualizar por el índice de precios al consumidor, sino requiere un proceso de actualización que entienda que la tecnología, pero también el manejo de las enfermedades tiende a ser diferente. Pero si no se trabaja en un componente de autocuidado, dicho en la Ley 1438-2011, pues también va a ser insuficiente. Esto es muy importante. Y también se habla de la educación en salud individual, familiar y comunitaria. Y aquí llegamos a un hito fundamental, que es la ley estatutaria. Y es cuando en Colombia se determina que la salud es un derecho fundamental. Como mencioné, no voy a profundizar mucho en esto, pero se determina que para poder tener la salud en Colombia se requieren de dos componentes. Uno, la atención integral, dicho de otra manera, atención primaria. Y segundo, el abordaje de los determinantes sociales en salud. Y bajo este panorama, un año después, se crea la Política de Atención Integral en Salud, o la PAIS, en el año 2016, con su primer modelo operativo, que se llamó el MIAS, Modelo Integral de Atención en Salud. Y cuando hubo cambio de gobierno, en, en el gobierno de Duque, porque esto fue en el gobierno de Santos, en el gobierno de Duque se cambia este modelo operativo por el modelo de acción integral territorial en salud. Un detalle interesante es que de esto hay múltiples discusiones, pero la reforma, la segunda reforma, la ley 1438, está vigente. O sea, la atención primaria lleva 12 años estando en el marco general, pero ha habido resistencia para la implementación y para la adopción por varios actores, o por desconocimiento, y de ahí hay varios artículos y estudios que lo determinan, o por resistencia o por temor de que se pierda hegemonía en el proceso. Un detalle, aquí cierro atención primaria, procuraré no mencionarla porque el diplomado de atención primaria es sino determinantes, es que la atención primaria establece que tiene que haber un equilibrio entre lo clínico y lo comunitario. Cuando hay un predominio de uno, el otro se descuida. Y en este momento en el país, digamos que eventualmente no hay una comprensión de los dos. Esto es muy importante porque yo puedo establecer acciones comunitarias, pero si no tengo muy buenas competencias clínicas, pues tampoco voy a ser resolutivo y voy a incrementar la inequidad en la población. Y sobre todo, esto se presenta en poblaciones vulnerables. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí, para hablar del MIDAS 2016-2019, un detalle fundamental es que el eje de todo, precisamente, y aquí los determinantes están incluidos, el eje de todo es la población, en donde desde un abordaje de atención primaria, un abordaje de cuidado, gestión del riesgo, que es una mirada de prevención, y un enfoque diferencial. ¿Qué es el enfoque diferencial que define en el MIDAS? La posibilidad de entender que las enfermedades o el constructo de salud de enfermedad es diferente dependiendo de las condiciones o el enfoque de curso de vida. Me explico. Es muy diferente en el caso de género las enfermedades que ocurren en el hombre a que ocurren en la mujer.
Muy diferente un niño a un adulto mayor. Y bajo esas características, por dar varios ejemplos, es que tenemos un enfoque diferencial, que hay condiciones de salud y enfermedad que son diferentes dependiendo del contexto, raza, género, etnia, edad, que es importante tener en cuenta. Y bajo este modelo del MIAS, que a mí me sigue gustando mucho, la entidad territorial, Secretaría de Salud, instituciones prestadoras y aseguradoras o EAPBs, como se llaman hoy, deben concluir y trabajar armónicamente para responder a la población. Esta política a mí me gustaba y a partir de ahí, aunque la política siga vigente, tengo que decirlo, porque no ha sido derogada, se consideraron 10 componentes para lograr esa atención integral en salud y responder a ese derecho fundamental. Primero es un detalle importante, conocer las características de la población. Tengo que conocer, incluso hoy estamos utilizando datos del 2018 para poder tomar decisiones. Las rutas integrales de atención en salud, una súper importante, la ruta de promoción y mantenimiento, la materno-perinatal, quedaron pendientes 14 o 15 que desconocemos el motivo por el cual no salieron a la luz, la gestión integral del riesgo, la limitación territorial, entender que dependiendo del territorio cambian las características, las redes integrales de prestadores de servicios de salud. Paréntesis, muchos creyeron que era este mismo tema el de redes integrales de servicios de salud. No, no son lo mismo, son diferentes y el documento de habilitación se centra el documento de habilitación se centra en determinar que cumple con los requisitos mínimos, pero no determina cómo debe funcionar la red bajo un panorama de atención primaria. El rol del asegurador, incentivos, sistemas de información, talento humano y gestión del conocimiento. 3 años después, porque los territorios manifestaron inconvenientes, pero particularmente pienso que fue más por el cambio de gobierno, eso pues digamos que tiende a limitarse un poco, se crea el modelo de atención integral modelo de acción integral territorial, modelo de acción integral territorial, el cual se fundamenta en la estrategia de atención primaria, en los determinantes y se sustenta en un abordaje de salud familiar y comunitario. Lo importante y lo interesante del MAITE 2019, que hoy sigue vigente, es que determina las 10 prioridades en salud pública, las actualiza, porque previamente habían sido definidas en el anterior plan decenal 2012-2021, que este plan decenal es la respuesta para que la salud pública pueda trasladarse e intervenirse en un periodo de 10 años. Y esto es también consecuencia de la ley 1438. Pero un detalle importante a partir de este MAITE es la definición de las prioridades. Enfermedades transmisibles, las no transmisibles, salud materna, salud infantil. La salud mental la dividen en dos, salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. Pero a partir de acá empiezan los datos interesantes, porque pues VIH, SIDA y cáncer son prioridades, pero se incluye el tema de salud ambiental y por primera vez en el país, esto es una condición de equidad fundamental, se incluye a la población migrante como una prioridad en salud pública. Esto no es un dato menor, es un dato que termina siendo importante y, pues curiosamente, a pesar de que estamos prácticamente 4 años después, todavía tenemos deudas importantes en intentar integrar estos componentes. Ya el año pasado sale el nuevo Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, con una mirada estratégica al 2031. Un detalle interesante por el cual yo cuestiono la necesidad de la reforma es porque tenemos la ley 1438 y el mismo Plan Decenal de Salud Pública nos están dando una hoja de ruta a 2031, porque esto se ve más como una política de Estado y no como una política de gobierno. En eso hay dos diferencias importantes. Y dentro del plan decenal hay unos ejes estratégicos, como eje número 3, la gestión integral de la atención primaria en salud. No voy a profundizar en cada uno de los ejes, pero se destaca que la atención primaria hace parte de todo. Cuando me preguntaron qué opinaba, yo les decía, interesante la denominación de los 6 ejes estratégicos, pero para mí los 6 son atención primaria en salud. Porque el primero habla de la gobernanza de salud pública. Yo requiero de gobernanza para poder integrar la atención primaria, pero me parece perfecto. Segundo, gestión intersectorial de los determinantes sociales en salud. Si yo no entiendo las características del entorno, no entiendo esas desigualdades, pues no puedo hacer atención primaria. Pero aquí es donde vemos como prioridad número 2 la importancia de los determinantes sociales.
4, la gestión integral del riesgo, una mirada preventiva, el conocimiento y la gestión del talento humano. Son elementos fundamentales y son una hoja de ruta. No obstante, y esto es una lástima por la discusión que se ha dado en la reforma, a este plan no se le ha dado la implementación, inclusive parece que es invisibilizado, pero tiene unos elementos que son supremamente interesantes y no se ven como una política de gobierno, son una política de Estado, porque independientemente del gobierno de turno, es muy importante los objetivos que fueron planteados de acá al 2031. Ya para finalizar esta introducción, cabe destacar, y esto lo estaba mencionando, que para poder resolver los problemas y necesidades en salud de la población, 5 actores son necesarios. Y esto de otra manera son esa mirada, digamos, focalizada de cómo deben los actores empezar a trabajar para responder a dicha problemática y a los determinantes sociales. El primero, los tomadores de decisiones. Las políticas deben favorecer la resolución de estos problemas. También están las instituciones, y acá en el contexto colombiano se incluyen a los prestadores y a los aseguradores o a las EPS. Está el recurso humano en salud. Ustedes acá están como recurso humano. Ustedes aquí, a pesar de que pertenecen a algunas instituciones, ustedes no están acá en representación de ninguna institución. Ustedes acá se están formando para particularmente entender y armonizar, ya sea desde la política pública o en la institución que representan. Y estamos nosotros como academia. La academia tiene un rol fundamental precisamente en intentar armonizar estos componentes. Pero el actor más importante de todos es la comunidad, porque en últimas es la beneficiaria de este proceso. De esa manera, y a partir de lo anterior, ya digamos que acá se acaba la parte temática del tema, llegamos a la segunda parte, y a partir de dicha argumentación es que 4 universidades en el año 2012 realmente, aquí me quedó mal la diapositiva, éramos inicialmente 7, pero en el largo del tiempo, 3 años después de habernos unido en conjunto con la Organización Panamericana, decidimos trabajar de forma articulada para responder a las necesidades formativas y también determinar prioridades de formación, valga la redundancia, para el país. La Universidad del Norte en Barranquilla, la Universidad de Antioquia en Medellín, la Universidad de La Sabana en Chía, Bogotá, y la Universidad Libre de Cali. Esta experiencia es una experiencia que salió publicada el año pasado porque mostró la importancia, y es un detalle, no es un detalle menor, de 4 universidades, cómo pudieron trabajar de forma conjunta, de forma articulada con la OPS para hacer un desarrollo profesional permanente en temas de salud pública. Hoy se habla del tema formativo, pero nosotros lo estamos haciendo desde el año 2012. Y a partir de ahí, distintas personas pudimos trabajar armonizadamente, porque un detalle fundamental, y es una, digamos, una necesidad que tiene el país, es la posibilidad de que los actores trabajen articuladamente. Y lo voy a decir sin temor a equivocarme. Las universidades, por ejemplo, no trabajamos articuladamente porque estamos pensando quién obtiene un mayor ranking la una sobre la otra. Y es muy difícil trabajar articuladamente. Y aquí abro un paréntesis, algunas universidades han querido pretender en el campus, pero con la condición de que solo trabajan solas. Y digamos que ese no ha sido el sentido. Y es por eso que particularmente estas 4 entidades que combinan universidades públicas y privadas han decidido avanzar en este componente. Y esto inició en el año 2012-2013, en donde por una convocatoria pública que hizo la Organización Panamericana, en ese momento el ministerio estuvo más activo, a veces el ministerio nos ha acompañado en algunos momentos más, en otros menos activo durante este periodo de tiempo, se decide la relevancia de trabajar armonizadamente para hacer formación prioritaria de recursos humanos. Y bajo eso, en 2014-2015, es cuando quedan particularmente los nodos actuales, las 4 universidades, y definimos que la primera prioridad, derivado del 2012, porque si ustedes se fijan, esto nace después de la ley 1438. O sea, la formación del campus ha sido soportada y fundamentada en la atención primaria, pero acá es cuando ya nosotros nos consolidamos. Y en el 2016 tuvimos un desafío importante. Lastimosamente, este proceso es un poco más limitado, no es tan abierto, y es que logramos entender que era necesario
aparte de la atención primaria, empezar a desarrollar capacidades en personal no especializado para mejorar la capacidad resolutiva. E hicimos una formación de 1.800 profesionales de la salud en atención primaria y salud mental o MHGAP, médicos, profesionales de enfermería, de psicología y trabajadores sociales para ayudar de forma, digamos, descentralizada. La limitante que encontramos posteriormente es que las personas entendieron, le quitaron el estigma, entendieron la importancia de trabajar interprofesionalmente y el rol que cumplen, por ejemplo, profesionales especializados como psicólogos clínicos o psiquiatras y la relevancia de trabajar en equipo. Esto nos ha llevado a este proceso formativo. Luego, en el 2017-2019, definimos tres prioridades de formación para el país. Una, salud pública, pero como la salud pública se estaba trabajando desde la Organización Panamericana de la Salud con el tema de funciones esenciales en salud pública, se decide dejar a futuro. Y es un tema que vamos a trabajar en 2024. Segundo tema, atención primaria en salud y redes integradas. Y tercer tema, eh, determinantes sociales y enfoque equidad. Este tema era un tema completamente conexo con la atención primaria y por eso sale como un tema añadido a este proceso. Y bajo eso se hizo un trabajo articulado con la Organización Panamericana de la Salud desde Washington y se utilizaron los referentes normativos y con los mayores expertos en Colombia, desde el campus virtual y desde la Organización Panamericana, es que se construye el proceso formativo en el cual ustedes están. Y un cuarto diplomado, que es el siguiente, el 2024-2, para que lo tengan en cuenta, es el de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. En otras dinámicas es esa articulación desde el punto de vista clínico, desde la mirada de atención primaria. Es interesante. Y entonces, esos tres diplomados son diplomados que se hacen de manera permanente. Dicho de otra manera, 2024-2 vuelve el de atención primaria en salud. Esto porque algunos de ustedes estaban preguntando y particularmente, semestralmente, se tomó la decisión de brindar 120 cupos de manera gratuita para el país, cupos que han sido gestionados. En esta oportunidad, el número de cupos se excedió. El semestre pasado no hicimos una convocatoria masiva porque estábamos en otro proceso y escasamente llegamos a los 100 cupos, pero esta oportunidad y para poder compensarlo el primer semestre ampliamos el número de cupos. Y es ahí en donde ustedes entran y es por eso que se hace este proceso formativo que es gratuito. Un detalle importante, y como ustedes lo verán en este artículo, es que el campus virtual favorece lo académico sobre lo estético. Y como es un proceso gratuito, fue diseñado con recursos propios. Digamos que lo académico ha sido lo más importante, pero visualmente, aunque parece agradable, no es lo más sofisticado en cuanto a animaciones, porque ese no ha sido el objetivo. Y eso particularmente puede ser un punto de vista, un elemento comparativo con otros procesos para que lo tengan en cuenta. Aquí se favorece lo académico sobre lo estético, porque muchas veces los cursos pueden ser completamente llamativos y descrestantes, pero ese no es nuestro objetivo como campus. De esa manera, esta ha sido nuestra dinámica. Entonces, en 2017 empezamos a hacer ese proceso de manera cíclica cada año y medio. Y un detalle importante es que empezamos con atención primaria y seguimos así de manera secuencial y es por eso que ustedes hoy llegan a este diplomado en determinantes sociales. Ustedes observarán, este es el número de matriculados que a veces, dependiendo de algunas solicitudes, se incrementa y solo en un periodo de 3 años, repitiendo solo una vez, haciendo seis cortes, tuvimos 892 participantes, de los cuales finalizaron 817, con una adherencia del 91.6, en donde, como mencioné, está lo académico sobre lo estético. Y aquí es donde viene un elemento importante. Ustedes fueron escogidos y fueron seleccionados de acuerdo a sus postulaciones, pero hubo un número también pequeño de participantes que no cumplieron con los requisitos y el cupo no fue asignado. De ahí también la relevancia de poder aprovechar este cupo. Este curso o este diplomado mejor es gratuito. Y al ser gratuito, se espera que ustedes lo puedan aprovechar, porque al no aprovecharlo, estarían ustedes incrementando
las desigualdades, particularmente en el acceso a la educación, porque ustedes en este momento fueron escogidos para poder integrar este grupo de participantes. En total, como ustedes lo verán en esta diapositiva, este es, digamos, nuestro panorama. Hoy por hoy somos el primer nodo en la región de las Américas en cursos de tutoría. Somos el primero que hace este proceso con curso de tutoría de forma regular y somos el tercero, a veces segundo, con cursos de autoaprendizaje en la región de las Américas. A veces nos gana Ecuador, a veces nos gana México, no es una competencia, pero particularmente se muestra el esfuerzo y cómo, digamos, distintas entidades han logrado lo anterior. Y esto me lleva a determinar que si ustedes ingresan al campus virtual, porque un detalle importante que a veces ocurre y es que algunos participantes dicen, es que yo quiero que me matriculen. No, la normativa implica que usted es el que se debe matricular, debe crear su usuario y debe ingresar, porque con eso se subsana y se entiende que por lo menos se entienden los elementos básicos de la educación virtual. Pero por otro lado, y el segundo objetivo, es que cuando ustedes ingresan al campus virtual, van a encontrar un número aproximado de 120, más o menos, cursos de autoaprendizaje gratuitos. Eso quiere decir que adicional a lo que ustedes están viendo acá, van a encontrar cursos de autoaprendizaje en distintas temáticas: salud cardiovascular, epidemiología, derechos humanos, marketing, incluso hay un curso de telemedicina que me parece interesante para que lo tengan en cuenta. Y en los cursos de autoaprendizaje la adherencia es alrededor del 70%. En la pandemia se formaron 80.000 y antes de la pandemia 30.000 participantes, 100.000 en un periodo de 10 años aproximadamente. Pero después de la pandemia hemos encontrado en el campus virtual como una alternativa gratuita de actualización y de formación del talento humano. Y esto es importante porque cuando ustedes van a hacer un curso, por ejemplo, de telemedicina, cuesta alrededor de 1.2 millones de pesos e incluso hasta 3 millones. Por dar un ejemplo, un diplomado de estas características está avalado o calculado en 2.800.000, costo que no estamos asumiendo las universidades en conjunto con la misma Organización Panamericana de la Salud. O sea, que les pedimos, es más un contrato social, porque pues a partir de acá esto nunca se les va a cobrar, pero ese cupo que se les acaba de asignar a ustedes, lo aprovechen, porque particularmente se ha hecho un esfuerzo importante para poder avanzar. Y en 21 cohortes se han formado 3.366. Ustedes entrarían a conformar, porque esto inició en 2017, y esta sería como la cuarta, quinta cohorte, el número de 482, y esto pues se incrementaría de participantes que han finalizado este diplomado. El principal ha sido atención primaria, que está alrededor ya de 800, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 420. Ingresamos un último modelo, que es el de gestión comunitaria de atención primaria, que es la otra mirada. Estos dos son la integralidad de lo que es atención primaria y estamos esperando poderlo, digamos, generalizar en el país, pero pues digamos que esto hace parte de otra convocatoria. Estas son las 4 universidades. A veces, dependiendo del diplomado, algunas les vamos a avalar cuando a usted les llegue su certificado, por lo menos, y en este diplomado, pero de pronto puede ocurrir una sorpresa más adelante, pero no lo sabemos, tendrán un certificado avalado por la Organización Panamericana, la Universidad de La Sabana y la Universidad del Norte. A veces las 4 universidades firmamos, pero en este por lo menos estamos las dos, somos las que estamos avalando principalmente este proceso. Entonces tendrían 3 firmas que están avalando el certificado y este diplomado. Ya para finalizar este proceso, ya estamos llegando aquí en la parte final. Y como menciono, oficialmente se da la bienvenida. Este módulo y este curso, digamos que inician, y desde la semana pasada que ustedes iniciaron con el proceso de matrícula, la idea es que ustedes puedan matricularse y poder avanzar. Cuando ustedes ingresan, pues está la familiarización inicia de que ustedes se matriculan. Eso no se dijo, pero pues digamos que tiene ese propósito indirecto. Y a partir de lo anterior, ustedes van a tener un video de presentación, la descripción del curso, les recomiendo el cronograma y de manera importante hay algo que se llama anuncios de la coordinación. Allí están todas las sesiones sincrónicas. Se cambió Cisco Webs por Zoom porque la licencia finalizó en julio pasado, nos dimos cuenta la semana pasada, pero se pudo comprar una licencia que es una contraprestación
que no voy a mencionar qué entidad la dio, para poder tener esta posibilidad de tener 300 participantes por lo menos al tiempo, y se escogió Zoom por la facilidad de tener una plataforma educativa de sesiones sincrónicas que sea de dominio público, porque había otra que es un poco más complicada y decidimos no utilizarla. Es importante que editen el perfil y la foto, es importante porque es muy incómodo interactuar con un icono. Esto es fundamental. Y la idea es que ustedes conozcan el proceso y al finalizar, cuando ustedes acaben, en esa pestaña inicial va a aparecer un icono que se llama evaluación del curso. Y es donde ustedes van a calificarnos a nosotros y con esa calificación, si cumplen con el mínimo puntaje, podrán descargar su certificado digital. El certificado, y esto lo menciono, se entrega 3 o 4 meses después de haber finalizado. Muy posiblemente estará el próximo año, porque esto requiere una serie de trámites y aprobaciones en las universidades y también en el campus virtual de salud pública desde Panamá y también OPS Colombia. Entonces, esa puesta en escena y puesta de acuerdo es lo que a veces requiere de ese proceso. Entonces, una vez finalice, se les informará cuando el certificado esté disponible. Del diplomado anterior todavía no tenemos certificado y esperamos tenerlo antes de finalizar el próximo mes. Y eso es absolutamente normal. Este es el cronograma y el cronograma tiene unas características muy particulares. Iniciamos hoy con el módulo número uno. El módulo número uno ya está disponible y ustedes ya fueron organizados por grupo a las 5:15 de la tarde del día de hoy. Y la idea es que de acá al 9 de octubre entiendan los elementos conceptuales del enfoque de equidad y determinantes sociales, una mirada muy general. Pero acá acabamos de ver algunos elementos del marco normativo colombiano para entender el contexto. Hay 2 personas que no son de Colombia que se escribieron y se les cedió el cupo por solicitud de la OPS. Y la idea es que esto que acabo de mencionar también lo integren a sus países, porque no solo Colombia es de los países más inequitativos, sino la región de América Latina es más inequitativa, incluso más que Asia e incluso más que África. La idea también es que el módulo 2, que inicia el 10 de octubre y ya es el día de la sesión, hablaremos de los determinantes sociales en el contexto normativo colombiano. Del 24 de octubre al 6 de noviembre, perspectivas de los determinantes de la salud. Del 7 al 20 de noviembre, inequidades, las principales inequidades en salud, ahí me quedó mal. Y cada uno va a tener un conferencista diferente. Estamos confirmando desde Washington el conferencista del 4, el del 3 y el del 2 ya está confirmado. Y el cierre, o el módulo 5, perdón, es del 21 de noviembre al 4 de diciembre, donde se habla de la propuesta de intervención. Esto hace parte del módulo educativo del campus. Y el 5 al 11 de diciembre, ustedes van a tener el último plazo para el trabajo final, que se explicará el 20 de noviembre. Como verán, el tiempo es justo, están estimadas las 12 semanas están establecidas. La idea es que el 11 de diciembre, no más, porque ya entrando en etapa navideña, la idea es que el diplomado quede completamente finalizado. Y a partir de dichas características, la idea es que ustedes puedan aplicar estos elementos que aprendieron en enfoque y determinantes sociales a su entorno real. La visualización va a ser la siguiente: en la medida que se cumple la fecha, los módulos van a ir quedando activos. Entonces, módulo 1, 2, 3, 4, 5, ustedes ya encontrarán, dependiendo del cronograma, y les pido que ustedes revisen de manera constante el mismo, y van a encontrar la descripción del módulo, unas lecturas. Es importante que sepan seleccionar en este diplomado, son lecturas selectas para que tengan en cuenta algunas actividades de aprendizaje. Para este primer módulo van a tener foros y talleres, ustedes, foros y talleres, foros y tareas. Tienen una tarea y tienen un foro con base en un video supremamente interesante sobre tuberculosis para que lo puedan desarrollar. A veces hay cuestionarios, depende también del desempeño y el avance que ustedes vayan teniendo. Y la actividad talleres, que es la actividad que se abre desde el módulo número 2, es la actividad más difícil de este tipo de diplomados. No porque lo que haya que contestar sea complejo, sino porque los tiempos son muy limitados y a veces se les olvida, y cuando usted nos envía el taller es doble nota perdida, pero las actividades no son para nada difíciles. Lo difícil es cumplir el cronograma, y ustedes han sido organizados en algunos grupos. Cuando ustedes ingresen podrán participar en el grupo que ya fueron asignados.
Para aprobar este diplomado hay que cumplir con el 70% del desempeño. El trabajo final se empieza a explicar del módulo 4 y el certificado solo cuando cumplen los requisitos de aprobación, y el certificado cuando se active, la idea es que ustedes lo descarguen, lo impriman y guarden una copia porque solo está disponible por un tiempo limitado. Está disponible aproximadamente unos 8 a 10 meses. Entonces ocurre que a veces me preguntan, profe, se me perdió el certificado y por normativa de OPS no hay forma de generarlo posteriormente. Tiene alrededor de un año para descargarlo una vez que se genera, pero después de eso no hay posibilidad y se genera de forma digital. Y la certificación va a ser una certificación de 120 horas. Este es el módulo número 1. Están acá los videos, el foro grupal, tarea. Esto ya está activo. Lo que pasa es cuando tomé el pantallazo no estaba activo. Y por ejemplo, dentro de las lecturas, que son lecturas muy bonitas realmente, porque alguna gente está sana y otra no, y el informe de la Comisión de los Determinantes Sociales, claves para comprender la desigualdad y la relevancia de los derechos humanos de los públicos. Son 4 lecturas que son muy interesantes y en conjunto con las actividades, el foro no es un monólogo. Cuando ustedes van a anuncios de la coordinación, vienen las escalas de evaluación. Entonces, si se preocupan solo por responder y no interactuar con los compañeros, no estarían cumpliendo a completitud el objetivo de la actividad. Llegamos a esta parte de preguntas y comentarios y antes de volver, pues estos son mis datos, digamos que son mis redes sociales. La grabación de esta sesión va a quedar en YouTube, también está Instagram, Twitter, LinkedIn, el correo electrónico para que se puedan contactar y allí ustedes van a encontrar no solo la convocatoria para este diplomado que se difundió inclusive por Facebook, sino también convocatorias de otros diplomados o cursos o incluso a veces tenemos iniciativas, investigaciones o incluso a veces, pero no es muy frecuente, convocatorias laborales que a veces se comparten de este trabajo armonizado para que lo tengan en cuenta. Entonces, antes de finalizar, quisiera preguntar, ya llegando a casi una hora de esta sesión, si tienen alguna pregunta o comentario sobre todo esta parte inicial de esta sesión inaugural. Si quieren la pueden hacer por el chat y si no, pueden levantar la mano. Sergio pregunta si es similar a un PG Certificate. No sé qué es un PG Certificate a pesar de que trabajo en educación, pero el diplomado, y es un detalle importante que tengo que mencionar, es lo máximo que pudimos dar de educación no formal, que es el máximo nivel que ustedes pueden llegar a tener en el marco de la normativa colombiana. Luego el siguiente sería la educación no formal, que sería la especialización. Entonces, digamos que quisimos darle el máximo nivel y por eso tiene un proceso de tutoría. Entonces, no sé si es un PG Certificate, no sé, me voy a poner a buscar. Las asistencias de algún registro, la plataforma me da el registro, no se preocupen. Los grupos ya fueron asignados al azar y ya ustedes fueron conformados. No, no hay ningún problema. Y Diana, adelante. Gracias. Tengo una inquietud y es con respecto a la próxima sesión, de acuerdo al cronograma, está el 10, pero Sí. ese mismo día inicia creo que el módulo 2. Entonces, ¿esa sesión del 10 es del módulo 2 o sería de este primer módulo? No, es del módulo 2. Y las sesiones, es un detalle, es una pregunta muy interesante. A veces voy a 1000 por hora. Las sesiones sincrónicas son un espacio de interacción con el experto, que a veces se les da una temática, pero no es un resumen del módulo. Se puede hablar del módulo, pero también se puede hablar de temas diferentes. Y eso se lo hemos mencionado a los conferencistas. Entonces no es necesario, el módulo se abre ese día y es una sesión que a pesar de que habla del módulo, digamos que también explica las distintas características. Porque, por ejemplo, cuando ustedes vayan a ver las lecturas, dice van a revisar que hubo cosas que yo mencioné, pero hubo cosas que yo no mencioné e incluí otros elementos. Segunda pregunta, Diana. La segunda pregunta es, ese día, y no sé si entendí bien, ¿ese día se hace la apertura del módulo 2 o sería posible que hagan la apertura, no sé, un par de días antes porque es posible que uno pueda tener más interacción con el conferencista si ha hecho quizás una revisión previa, quizás no nos dé el tiempo, pero bueno, No, tengamos alguna no, 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 ilusión. no, no te preocupes. Digamos que las sincrónicas tienen un propósito pedagógico diferente
Ah, y que listo, si está perfecto. abierto antes o después no cambia en nada el sentido. Algunas se dan en la mitad, otras se dan antes, otras se dan después y no cambia el propósito pedagógico. Cuando ustedes vayan a ver solo con las primeras lecturas, ya les van a quedar dudas para la segunda, tercera y cuarta sesión. Si la medida de manera progresiva, digamos que el aprendizaje va a ser un aprendizaje que va a terminar siendo escalonado y progresivo. Entonces no te preocupes por eso, ¿no? Digamos que el módulo se va a abrir ese día, no te preocupes. Listo. Y la última pregunta que me da pena con mis compañeros es con respecto, como ya estamos asignados en los diferentes grupos y es con este grupo es el que se haría el trabajo final que se tiene establecido dentro del cronograma o solo hasta el módulo 4 se tratará toda esta parte. En el módulo 4 se Gracias. explicará, pero voy a adelantar. Los grupos del trabajo final no tienen que ser los mismos grupos que discuten en los foros. Lo que pasa es que los grupos, y aquí pues viene una explicación importante, fueron asignados al azar para que ustedes pudieran hacer un diálogo de saberes. Ustedes se pudieran conocer y eventualmente interactuar sobre distintas temáticas que ocurren con unas preguntas orientadoras, pero se pretende que el trabajo final pueda ser en grupo máximo de 4 y principalmente de personas que se conozcan. Por ejemplo, hemos tenido casos, incluso hay trabajos que se han publicado de un municipio particular en donde vamos a hacer un análisis de determinantes y vamos a entregar la propuesta de mejoramiento, pero alguien pertenece al grupo B, otro del C, otro del D. Igual el trabajo final no tiene una distribución de grupos, ustedes mismos los conforman. Importante que mencionen los integrantes, pero eso solo ocurre con el trabajo final. No es necesario que revisen los integrantes, porque lo importante es que ustedes interactúen y para no ser vinculante y no se tienen que poner de acuerdo para nada con el resto de compañeros, solo en el trabajo final. Y a partir de ustedes tienen que participar e ingresar un día posterior para mirar qué respondió uno u otro compañero, porque la idea es que hagan un diálogo de saberes. ¿De acuerdo? Ok, muchísimas gracias. Muy bien, esa estrategia pedagógica establece un proceso de metacognición que es diferente, la posibilidad de trabajar en equipo, reconocer diferencias, porque ustedes, y esto es un elemento importante y gracias por las preguntas, en la cual ustedes puedan también aportar con el saber que ustedes tienen a sus compañeros. Ustedes no saben cuando fueron seleccionados también por la diferencia de la profesión, la diferencia del perfil, la diferencia también en cuanto a la ubicación geográfica, precisamente para aprender los unos de los otros, porque es que no solo se aprende la sincrónica y las lecturas, también van a aprender de la experiencia de sus compañeros. Ese es un secreto de la educación virtual. Orlando, adelante. Muy buenas noches, profe. Quería saber si el módulo uno tiene algún, no sé, desde la página no me deja ingresar. Entonces, estoy ingresando a lo que es el módulo uno, pero no me lo permite, no me carga nada. Me quedo en el módulo de programación y familiarización, hasta ahí. Tiene que darle a actualizar, porque a veces de pronto, Orlando, usted a qué hora si se matriculó después de las 5 de la tarde, no está asignado a ningún grupo, pero entonces tiene que darle a actualizar y yo ahorita finaliza la sesión, reviso y corroboro que todos tengan los ingresos. Ustedes se fijan, si tienen problemas con ingresar a Zoom, yo ingreso como estudiante para corroborar, ingreso también como estudiante a la plataforma y si yo corroboro que todo está bien, no se preocupen, cualquier duda me pueden escribir y estamos atentos para ello. Igual también, en la medida que vayan avanzando, algunos tutores también van a interactuar de una manera diferente. Es una manera que ustedes van a ver en la medida que vayan avanzando. Ustedes no es necesario que nosotros nos presentemos, por eso nos presentó el equipo y vamos a ir apareciendo en la medida que ustedes lo tengan, pero ustedes siempre van a estar acompañados. Perfecto, Orlando. Mil gracias, profe, claro que sí. Listo, muy bien. Entonces, pues le recuerdo nuevamente las redes sociales. Es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo en YouTube. A veces aparecen algunos temas de comunidad, algunos temas de educación médica. Si me preguntan, estamos ahorita sacando un tema de inteligencia artificial, porque pues digamos que este tema es un tema disciplinar, pero estamos viendo otros temas de tendencias futuras que es importante que tengan en cuenta. Entonces también, por ejemplo, el canal de YouTube y Twitter e Instagram, pues resulta importante. Y bien, no siendo más, pido excusas a veces por la velocidad, pero me angustia el tiempo de ustedes. La idea es que se aprovechen el diplomado y esta sesión va a quedar grabada y va a quedar disponible en YouTube.
Entonces nos seguimos viendo y nos encontraríamos en la sesión del 10 de octubre, que es esa sesión. Hay dos conferencistas que en estos momentos están confirmando, uno de ellos soy yo y hay un segundo conferencista, pero si el segundo no confirma, yo daría la sesión. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.